Romanos capítulo 6. El creyente bajo la gracia y el problema del pecado habitual. Leamos, versículo 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aquí Pablo introduce la idea de que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia, pero la verdad es que se encuentra muy preocupado porque las personas habían pensado que se trataba de pecar más para que se perdonara más, ¿no? Ellos se podían preguntarse que cuál era la preocupación por el pecado, si Dios ama a los pecadores. Entonces, de ahí que algunas personas piensan que su trabajo es pecar y que el trabajo de Dios es perdonar. Y hay una situación contraproducente porque hay muchas personas o evangelistas que no enseñan la gracia o creen en ella, porque más bien se dedican a enfatizar en vivir según la ley, porque pues en su opinión simplemente no se puede mantener a las personas por un buen camino si no se les pone una amenaza de parte de Dios sobre sus cabezas. Para Pablo es impensable esta idea de que se deba perseverar en el pecado. Por eso introduce en el pasaje la frase en ninguna manera. Dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, y Pablo introduce en ninguna manera, que esto es igual a decir como deshazte por completo de esa forma de pensar. Dejando claro que cuando nacemos de nuevo es porque hemos creído en Jesús para nuestra salvación y nuestra relación con el pecado cambia absoluta y permanentemente. Entonces ya se nos es imposible volver a pecar con intención, tal vez sí accidentalmente o eventualmente por ignorancia, pero entonces queda claro que nosotros hemos muerto al pecado, entonces pues no debemos vivir aún en ese pecado. Recordemos que según Efesios capítulo 2 versículo 1, antes estábamos muertos en pecado, pero ahora estamos muertos al pecado. Antes en pecado y ahora al pecado. Dice en el versículo 3 y 4, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En este párrafo Pablo trata con conceptos pues fundamentales, ¿no? Que cada cristiano debe saber, como es esto de que si hemos sido bautizados con Cristo, hemos sido sepultados juntamente con él para muerte, y que asimismo como Cristo resucita por la gloria del Padre, pues así también nosotros debemos andar en nueva vida. También habla acá del bautismo, y es que la idea detrás de la antigua palabra griega para bautizados o para bautismo es sumergir. Entonces aquí Pablo, cuando se refiere a ser bautizados, dice con Cristo en su muerte, nos indica que debemos ser sumergidos o cubiertos, pero en el mismo Cristo Jesús. El bautismo de agua del creyente en las iglesias en el día de hoy no es sino una simple dramatización o una actuación de la sumersión del creyente, o más bien digamos de la identificación del creyente con Jesús en su muerte y su resurrección. Es simplemente una dramatización. Pues Pablo está construyendo la idea de que sumergirse bajo el agua en el bautismo es una imagen de ser sepultados con él, y salir del agua es una imagen de resucitar con él de entre los muertos. Ahora recordemos que, pues, si una persona no ha muerto espiritualmente y ha sido resucitada con Jesús, pues todos los bautismos del mundo no lograrán hacer nada por ellos. Los creyentes tenemos una muerte y resurrección real, pero no en el bautismo en agua, sino en el ámbito espiritual con Cristo Jesús. Versículos 5 al 10. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado,
y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Acá habla de una unión con Cristo del creyente, tanto en la muerte como en la resurrección. Y es que el Señor tiene preparadas ambas experiencias para nosotros. Y aquí hay que destacar que algunos dicen estar demasiado listos para ser plantados con Cristo juntamente en la gloria de su resurrección. Eso sí les gusta, están listos para resucitar con Cristo. Pero allá adentro en su corazón no están dispuestos a ser plantados juntamente con Él en su muerte. Entonces ellos sí quieren resucitar con Cristo, pero no quieren morir juntamente con Él, y me refiero con esto al pecado. Dice también la frase, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Nuestra muerte, o más bien nuestra participación en la muerte de Jesús, hace que nuestra participación en su resurrección sea real. Pues debe quedarnos claros que si no participamos en su muerte, pues nunca vamos a ser partícipes de su resurrección. También dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. La muerte del viejo hombre ya es un hecho ya establecido, pues esto sucede a nivel espiritual cuando nos identificamos de una forma real con la muerte de Jesús en nuestra salvación. También recordemos que acerca del viejo hombre, que este viejo hombre es el yo que sigue el modelo de Adán, o sea, la parte de nosotros que está profundamente arraigada en la rebelión contra Dios y esa rebelión contra sus mandamientos. Ahora que, ya que aquí se menciona la ley, podemos decir que este sistema de la ley no es capaz de tratar con el viejo hombre, debido a que la ley solo le puede decir al viejo hombre, pues cuál es el estándar de Dios o el estándar de justicia de Dios. La ley no pasa de ahí, pues ella trata de reformar al viejo hombre al hacerle tratar de cambiar, pero no lo va a lograr. Más bien el sistema de gracia, sí entiende que el hombre viejo nunca va a poder ser reformado, o sea, lo que la ley trata de hacer, de reformar al viejo hombre. La gracia entiende que el viejo hombre debe morir, y para el creyente no puede ser reformado, o sea, debe morir por completo, y este viejo hombre muere cuando lo llevamos junto con Jesús a la cruz. Esta crucifixión, de hecho, del viejo hombre es algo que Dios hizo en nosotros, pues ninguno de nosotros ha logrado clavar al viejo hombre en la cruz. Jesús lo hizo, y debemos, de hecho, tenerlo como si fuera real, como si fuera un hecho. Pues, ¿qué puedo decir, hermanos? En nosotros no hay nada que ni siquiera pueda debilitar o enfermar a nuestro viejo hombre, pues mucho menos matarlo por una crucifixión. Queda claro que el Padre tuvo que hacerlo en su Hijo por nosotros en la cruz. En lugar de este viejo hombre, después de ser crucificado junto con Cristo, el Señor lo que le da al creyente es un nuevo hombre, o sea, llevamos al viejo hombre a la cruz y Él a cambio nos da un nuevo hombre. Ese es un nuevo yo. Este nuevo yo es instintivamente obediente y agradable a Dios. ¿Por qué pasa esto? Podemos decir porque esta es una consecuencia de que nosotros hayamos resucitado con Cristo en su resurrección de nueva vida. Dice también para que el cuerpo del pecado sea destruido. Acá Dios está utilizando nuestra muerte al viejo hombre y nuestra muerte a la naturaleza del pecado para librarnos de este mismo pecado, ya que un hombre muerto pues no puede tener autoridad sobre nosotros, y para eso debemos recordar permanentemente, o más bien
tener por hecho que el viejo hombre ya ha sido crucificado juntamente con Cristo. También en esos otros dos lugares donde en el Nuevo Testamento se menciona al viejo hombre, estos dos pasajes nos recuerdan que debemos considerar al viejo hombre ya destruido. Nosotros no batallamos con el viejo hombre, simplemente debemos contarlo como muerto. Ahora nos preguntamos, si el viejo hombre está muerto para nosotros, ¿por qué sentimos un impulso tan fuerte de pecar dentro de nosotros? Bien, este impulso viene de la carne, la cual la carne pues es distinta al viejo hombre. De hecho, es difícil describir con precisión la carne, pero algunos estudiosos la han llamado a esta carne la proyección del hombre interno. O sea, la carne es una proyección en la cual el hombre interno nuestro es mostrado. Y recordemos que nuestro ser interior tiene deseos, impulsos y pasiones, las cuales se proyectan en nuestra mente y en nuestra voluntad y en nuestras emociones. O sea, estas se proyectan en nuestra alma a través del hombre interno, y estas proyecciones las envía la carne. O sea, podemos hablar del inconsciente del hombre, teniendo en cuenta que la personalidad del hombre se divide en inconsciente, subconsciente y consciente. Entonces acá hablaríamos del inconsciente, del hombre interno que proyecta hacia nuestra alma todo este deseo del pecado, porque la carne tiene impulsos, tiene pasiones, y las proyecta hacia nuestra mente a través de nuestra carne, o sea, del ser interior. Podemos hablar del inconsciente a nivel del ser. La carne ha sido definitivamente un problema en esa batalla que nosotros libramos contra el pecado, porque la carne en nuestra vida anterior fue muy entrenada, fue expertamente entrenada en hábitos pecaminosos. Y este entrenamiento de la carne en nuestra vida vino en primer lugar por el viejo hombre, pues antes de que fuera crucificado este viejo hombre con Cristo en nuestra vida, esta carne se entrenó y se impregnó en nosotros. También en segundo lugar está el sistema mundial, o sea, el cosmos de este mundo, que en su espíritu de rebelión contra Dios pues puede tener una influencia muy fuerte y continua en nuestra carne. Y finalmente está el diablo, el que busca tentar a diario y permanentemente hacia el pecado a nuestra carne, o sea, influencia nuestra carne hacia el pecado de continuo. Entonces queda claro que la carne está entrenada en primer lugar por el viejo hombre de nuestra vida, en segundo lugar por el sistema, y en tercer lugar por el diablo. Ahora, otra pregunta que nos hacemos: con el viejo hombre ya muerto porque ha sido crucificado con Cristo, ¿qué hacemos con la carne? Pues esto no es complicado, porque en realidad Dios nos llama a través de su palabra a participar con Él en hacer activamente día a día con la carne lo que Él ya hizo con el viejo hombre, o sea que crucificarla. Eso es lo que debemos buscar día a día, participando con Él en la crucifixión. Pero también hay un peligro, y es que cuando permitimos que la carne sea influenciada, y esto de continuo, por los hábitos del pasado del viejo hombre, del mundo y el diablo, como dijimos, cuando la carne es influenciada por estos, entonces la carne definitivamente va a ejercer una atracción muy poderosa en nosotros hacia el pecado. Y más bien, si dejamos que el nuevo hombre en nosotros influya nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones, hablo de el nuevo hombre, entonces vamos a descubrir que esta batalla con la carne va a ser menos difícil y menos intensa. Esta esclavitud del pecado a través en nuestra vida, a través de la carne, debe quedar claro que solo puede ser rota por la muerte al hombre viejo, ya que somos hechos libres del pecado, porque el viejo hombre
pues ha muerto definitivamente con Jesús en la cruz. Y ahora en nosotros vive un hombre nuevo que se destaca especialmente por ser un hombre libre. Ya que hemos muerto al pecado con Jesús, tenemos que tener como por cierto y como un hecho que la muerte que nos producía el pecado ya no se va a enseñorear más de nosotros. Pues el hombre nuevo no solamente tiene vida nueva, sino que también tiene vida eterna. Y ahí en ese estado, la muerte que producía el pecado ya no se va a enseñorear más de nosotros. En lo que se refiere al pecado, podemos decir que absolutamente y por completo no hemos muerto al pecado, porque pues siempre vendrán sobre nosotros más tentaciones. Pero sí podemos decir que somos ya libres del pecado. Versículo 11 y 12. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El apóstol Pablo nos dice que debemos considerar al viejo hombre como muerto para siempre. De hecho, el Señor nunca nos está llamando a nosotros a matarlo, al viejo hombre, o a que nosotros lo crucifiquemos, sino que de una vez ya lo consideremos es muerto. Y esto por la simple identificación con la muerte de Jesús en la cruz, ya que el viejo hombre se ha ido, pero el nuevo hombre vive en nosotros. También dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Esta frase de no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal es algo que solamente se puede decir al cristiano, a ese que ha crucificado su viejo hombre con Cristo, y a él, ya al cristiano, que podemos decir se le ha dado un nuevo nombre y una nueva personalidad en Jesús, o sea que ya es un nuevo hombre en Jesús. Cuando el cristiano es liberado verdaderamente, queda libertado de una forma real. Y el hombre o la mujer que no se han convertido, pues estos también son libres, pero son libres para pecar. Pero la libertad de la que no gozan es esta de pecar y al mismo tiempo vivir en justicia, debido esto a la tiranía que ejerce el viejo hombre sobre ellos. O sea, nosotros los cristianos somos liberados completamente y también podemos vivir en justicia, pero los de afuera, los hombres y mujeres que no se han convertido, pues sí, tendrán libertad para pecar, pero no son libres para vivir en justicia, porque el tirano viejo hombre siempre va a estar influenciando sobre su carne. En Jesús podemos decir que somos verdaderamente libres, reitero. Y ahí es cuando se nos ofrece la oportunidad de obedecer esa inclinación natural que trae el nuevo hombre. ¿Cuál es esa inclinación natural? Es la de agradar a Dios y darle honor a su nombre. Recordemos que el viejo hombre está muerto y que nosotros vivimos en una nueva vida libre de pecado, y esto en Jesús. Sin embargo, hay muchos hermanos cristianos que como algo extraño nunca experimentan esta libertad que nos ha dado el Señor, o sea, la libertad del pecado. Y esto se debe a la incredulidad. En parte también está pues su autosuficiencia o ignorancia. Y muchos cristianos de hecho nunca van a vivir en la libertad que nos dio Jesús con su pago en la cruz. Esto generalmente se debe a la incredulidad, a la autosuficiencia y a la ignorancia de los cristianos. Ellos no alcanzan a experimentar esa libertad del pecado. Versículo 13 al 14. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo que encontramos en estos dos versículos es que una persona puede ser liberada, digámoslo oficialmente, puede estar liberada del pecado.
pero puede permanecer aún encarcelada en esa prisión que esa persona misma ha elaborado a su alrededor. Por poner un ejemplo, si una persona vive en prisión por varios años y luego es liberada, pues ésta generalmente sigue pensando y actuando como un prisionero, como cuando estaba en la cárcel. Y esto es ¿por qué? Porque esos hábitos de libertad que le dan vivir ya fuera de la prisión, pues no están fijados y arraigados en su vida. Entonces, aquí en este pasaje, Pablo lo que nos muestra es cómo construir esos hábitos de libertad, de la libertad del pecado, que ya tenemos como un hecho en nuestra vida cristiana, a través de la crucifixión de nuestro yo en la cruz con Cristo mismo. Y es que volvemos al punto, la experiencia de muchos cristianos es esta: Jesús les ha dado libertad y ellos pueden caminar en esa libertad del pecado en el momento en que lo deseen, pero ellos siguen encarcelados, siguen cediendo a sus apetitos carnales y se ponen al servicio del pecado. En otras palabras, viven una vida de derrota, desánimo y de encarcelamiento, si así lo podemos decir. También se nos dice en el pasaje que no presentemos los miembros de nuestro cuerpo al servicio del pecado. Cuando hablamos de estos miembros de nuestro cuerpo, pues nos referimos a nuestros oídos, a nuestra boca, a nuestros ojos, a nuestras manos, a nuestra mente, etc. En realidad esta idea aquí es muy práctica. Pues tenemos ojos, no los usemos para servir al pecado. Tenemos oídos, no los usemos para servir al pecado, etc. Cuando Pablo menciona que no debemos utilizar nuestros miembros como instrumentos, puede decirse aquí también que no los podemos utilizar como armas para el mal, teniendo en claro que también las partes de nuestro cuerpo que son cedidas a la justicia, pues también estas se pueden convertir en armas para el bien, y cuando son cedidas al pecado, pues estas son armas para el mal. Y con esto me refiero a las partes de nuestro cuerpo. Como un ejemplo acá podemos decir cómo Dios usó las manos de David, recordemos cuando destruyó a Goliat, y esto fue para justicia. Pero después de esto, el mismo pecado usó los ojos de David, recordemos, para la impiedad cuando miró a Betsabé y abusó de ella. Entonces, ¿qué concluimos? Que no es suficiente quitar las armas, o sea, nuestros miembros, del servicio del pecado, sino que estos también deben ponerse al servicio de la justicia. Y como en cualquier batalla y cualquier guerra, el lado que tenga las armas superiores generalmente es el que gana la guerra. Dice también que nos presentamos ante Dios como vivos de entre los muertos, dice el pasaje. Esto tiene como una idea, o más bien como una primera idea, que toda conexión con la vida anterior, o sea, con el viejo hombre, debe ser completamente eliminada por nosotros. Esta vida ya está muerta. Y en segundo lugar, esta línea tiene la idea de la obligación, porque ya que fue eliminado el viejo hombre y la vida anterior está muerta, lo debemos todo a aquel quien nos ha dado una nueva vida, y entonces debemos servirlo a él, debemos poner esta vida a su servicio. También dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Este es el camino, amados, el medio por el cual podemos vivir esa vida de libertad. Y hay que tener claro que esto no sucederá en una vida cristiana que tiene esa orientación legalista y amañada y trasnochada, podemos decirlo. ¿Cómo concluyo esta idea? Pues que esto de la libertad que nos da la gracia sucederá mientras no estamos bajo la ley, sino directamente bajo la gracia. La ley lo que hizo fue, como decíamos hace un momento, declarar o definir el estándar de Dios, y nos muestra dónde es que nos quedamos cortos en ese estándar, en esas leyes de Dios. La ley nunca puede dar la libertad del pecado que la gracia sí nos provee o sí nos da. Y como dice en Romanos capítulo 5 y versículo 21, un capítulo antes del que estamos estudiando, que la gracia
reine por la justicia, la gracia. No la ley, esta es la que provee la libertad del pecado y ese poder para vivir fuera de este mismo. Nunca olvidemos, amados, que la gracia jamás es una licencia para pecar. Dice también, no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Bueno, esta es simplemente otra manera de describir ese cambio total en la vida de alguien que ha nacido de nuevo. Pablo lo que nos muestra aquí es que a la luz de este nuevo pacto, del Nuevo Testamento, ya no estamos bajo la ley, sino enfáticamente bajo la gracia. Y la obra del Señor en nuestras vidas lo ha cambiado, por supuesto, todo. Entonces podemos decir que Pablo contesta la pregunta de Romanos 6, capítulo 1, al iniciar el pasaje, que dice que ¿por qué no continuamos en el pecado habitual para que la gracia sobreabunde? Pues Pablo contesta esta situación o esta pregunta simplemente porque no podemos seguir en el pecado habitual para que la gracia sobreabunde. Pues porque cuando somos salvos, cuando nuestros pecados son perdonados y la gracia de Dios se ha extendido hacia nosotros, pues somos cambiados radicalmente. El viejo hombre ha muerto y el nuevo hombre vive. Entonces, si ya vive el nuevo hombre, nosotros tenemos la libertad para no pecar. Entonces, ¿por qué vamos a buscar pecar para hallar más gracia? Si nosotros ya estamos libertados del viejo hombre y tenemos dominio sobre la carne, entonces nosotros ya no batallamos con el pecado y no tenemos que cumplir o buscar esa ridiculez de pecar más para hallar más gracia. Bien, a la luz de todos estos cambios es absolutamente impensable que una persona que es una nueva persona, una nueva creación, que posee un nuevo hombre en Jesús, pues se sienta a gusto pecando, ¿no? Y más con su pecado, como dice el título, pecado habitual. Sí, puede haber un estado de pecado para el cristiano, pero eso será solo temporal, como les digo, accidental o por ignorancia. Definitivamente lo que podemos decir aquí es que la gracia que no cambia vidas no salvará almas. Entonces sí, la gracia da libertad y cambia vidas, y esa definitivamente es la gracia que salva almas y que nos conduce fuera del pecado. El apóstol Juan declara esta misma idea cuando él dice: todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esto está en primera de Juan capítulo 3 versículos 6 y 9. Bien, aquí nos dice Juan claramente que el pecado que no practicamos los cristianos es el pecado habitual. Pues sí, temporalmente pecaremos, accidentalmente o por ignorancia, pero no practicamos el pecado porque somos nacidos de Dios, porque permanecemos en Dios, no pecamos. Y que pues que todos los que pecan habitualmente no le han visto a Dios, ni siquiera le han conocido. En nosotros permanece la simiente de Dios y por eso no podemos pecar a voluntad. Amados, les puedo decir que a través de nuestra conversión los cambios pues no llegan todos al mismo tiempo, ¿no? Ni tampoco llegan a todas las áreas de nuestra vida al mismo tiempo, pero sí los cambios van a ir llegando y serán definitivamente reales y poco a poco se irán incrementando en nuestra vida, pero esto pues conforme pase el tiempo. Versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Acá se nos enseña que una vida libre, una vida nueva con Cristo y el pecado habitual no son compatibles. Esta vida nuestra ha sido en definitiva transformada por gracia. Y recordemos que si estamos bajo la gracia no estamos bajo la ley. Entonces, pues debemos estar preocupados por un pecado que sea accidental o se cometa por ignorancia. Pues en realidad no, pero debemos aprender de estos para no volverlos a cometer.
Bien, versículo 16 al 17. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Cuando tú y yo nos presentamos para obedecer a una persona o a una clase de enseñanza o de reglaje, pues somos esclavos de esta persona o de esta ley. A ver, como ejemplo, si yo obedeciera a mi apetito desmedido constantemente, pues soy esclavo de mi apetito. Entonces aquí debemos decidir. Debemos decidir de quién vamos a ser esclavos, o bien del pecado para muerte, o bien vamos a ser esclavos de la obediencia para justicia en Cristo Jesús. De una u otra manera vamos a acabar pues sirviendo a alguien, pero la opción de vivir nuestra vida sin servir ni al pecado ni a la obediencia, pues esa no es una opción para nosotros. O bien servimos a Cristo para vivir en libertad, o bien obedecemos al pecado para vivir en esclavitud. Dice también, aunque erais esclavos del pecado. Pablo esto está colocándolo en tiempo pasado, ¿no? Porque dice, aunque erais esclavos. Y cuando habla de ser libres, dice, hemos sido hechos libres de nuestra esclavitud al pecado. Entonces todo esto está en pasado y mirando hacia el presente. La libertad por la que hemos hecho libres, recordemos que esta libertad ha sido dada por fe. Porque por fe es como hemos obedecido de corazón. Y aquí podemos decir que nosotros ponemos nuestra fe en Dios y en su palabra y por eso pues ahora somos libres. Así que vivamos cada día, amados míos, de acuerdo a esa libertad. Como vimos anteriormente, aquí en Romanos capítulo 6, pues podemos ser legalmente libres, pero así aún elegir vivir como prisioneros. Entonces Pablo lo que nos está dando es un mandamiento y un estímulo para que seamos lo que somos, personas legalmente libres del pecado. Y también la frase obedecido de corazón, pues esta frase muestra que definitivamente la fe viene del corazón. Esto es absolutamente cierto. No solo viene la fe de la mente, sino de nuestro corazón, o sea, de nuestro cerebro. Esta frase muestra que la fe se traduce en obediencia, porque pues si realmente creemos en algo a través de la fe, actuaremos de acuerdo con esa creencia, o sea, con la creencia en la cual, valga la redundancia, creímos. Esta frase que dice aquella forma de doctrina también es parte de una hermosa imagen. Pues la palabra forma, cuando dice forma de doctrina el pasaje, la palabra forma describe un molde utilizado para darle forma como al metal cuando se funde. Esa es la forma, eso es lo que traduce la palabra forma aquí, el molde. Entonces, bueno, palabras más o palabras menos, la idea es que Dios quiere moldearnos, pues Él primero nos derrite por la obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios, y luego nos vierte en su molde de verdad, y es ahí donde nos forma a su imagen y a su semejanza. Versículo 18. ¿Por qué no entonces hemos de pecar ocasionalmente? Porque el pecado no es nuestro amo y ya no le servimos, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Dice que ¿por qué no hemos de pecar ocasionalmente? Porque el pecado ya no es nuestro amo y estamos libertados del pecado. Ahora, ¿qué significa ser hechos libres del pecado y ser hechos siervos de la justicia? Bien, esto significa que el pecado ya no es nuestro jefe o nuestro amo. Ahora, quien es nuestro jefe o amo es la justicia. Así que servimos a esta justicia en lugar de servir al pecado. También dice el versículo, libertados del pecado. Bien, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Libertados del pecado significa que nunca más ya nos debemos sentir obligados a pecar. Aunque claro está que el pecado es inevitable hasta que nuestra carne sea pues resucitada en gloria, en un nuevo cuerpo de gloria.
Y no es debido a que Dios haya diseñado un sistema por el cual debamos pecar, sino que simplemente la carne está llamada a pecar, pero vuelvo y repito, cada pecado accidental o por ignorancia, por falta de voluntad, nos debe enseñar para no volverlo a cometer. Y cuando hablábamos de que seguiremos pecando, pero eventualmente puedo decir que esa perfección que nosotros buscamos sin pecado aquí en el mundo, en este cuerpo, pues simplemente es una ilusión. De hecho, Juan lo deja claro en primera de Juan 1:8. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Pero sabemos que en el poder de Jesús cada uno puede resistir la siguiente tentación, eso es verdad. Y eso es lo que Jesús quiere que tengamos en mente. El mismo Juan dice que si decimos que no tenemos pecado, pues nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero recuerden lo que vengo diciendo una y otra vez, que en el poder de Jesús, pues podemos resistir la siguiente ocasión, la tentación por la que una vez fuimos vencidos. A un esclavo no se le puede decir no te comportes como un esclavo, eso sería una burla. Pero no te comportes como un esclavo se le puede decir a alguien que está ya en libertad. Entonces el mismo Cristo Jesús nos dice que ya no nos comportemos pues como si fuéramos esclavos del pecado, porque hemos sido libertados, y como hemos sido libertados ahora debemos pensar y vivir como personas en libertad. Versículos 19 al 23. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Podemos ver que aquí, digamos que el apóstol Pablo se disculpa de alguna forma por usar la esclavitud como una ilustración para enseñarnos, porque pues esta esclavitud era y siempre ha sido degradante. Y claro está, pues muchos de sus lectores eran romanos, eran esclavos. Pero Pablo sabe que esta es una ilustración precisa y muy adecuada, muy significativa. Dice Pablo que presentemos nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. De esto ya se había hablado anteriormente. Eso es lo que dice Pablo, o sea, que no nos presentemos al pecado si nosotros ya somos libres del pecado, porque hemos sido transformados a un nuevo hombre, de un viejo hombre a un nuevo hombre por la obra de Cristo en nuestras vidas. Ahora, ¿qué tal si tenemos un nuevo trabajo y el primer día en el nuevo trabajo nos salimos del trabajo y decimos, no, es que voy a mi antiguo trabajo a preguntarle a mi ex jefe qué es lo que quiere que haga? Pues simplemente esto está equivocado, y esta es una buena representación de la esclavitud del pecado como el anterior jefe y la libertad de la justicia como nuestro nuevo jefe o nuestra nueva vida en el Señor. También, para ir terminando, el pasaje habla de la inmundicia y a la iniquidad. Bueno, aquí es que Pablo describe ese principio que está arraigado en la naturaleza humana, y es que la inmundicia conduce indefectiblemente a más iniquidad. Y por el contrario, la justicia conduce a la santificación, que en pocas palabras es más justicia. La santificación es más justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Cuando éramos esclavos del pecado, éramos completamente libres, pero libres acerca de la justicia. Vaya, qué libertad podemos decir, o sea, qué contrario esto, qué contradictorio. Que siendo esclavos del pecado éramos libres, pero libres de la justicia. O sea, esto es como irrisorio. Libres porque podemos decir que no la obedecíamos ni caminábamos en ella. Es algo un poco difícil de entender, pero es que es casi jocoso. Para caminar en victoria sobre el pecado, lo que debemos hacer es pensar correctamente sobre
sobre qué fruto da el pecado, porque, como dice la palabra, el fin de esto es muerte. El producto final del pecado es la muerte. No es la diversión, sino la muerte. Pero el producto final de la justicia es vida y vida eterna. Así que lo que debemos pensar para caminar en victoria sobre el pecado es correctamente pensar sobre el fruto del pecado, que es la muerte, y correctamente pensar sobre el fruto final de la justicia, que es vida eterna. Pues en un momento de tentación, yo sé que estas verdades pueden ser muy difíciles de entender y parecer irreales. Así que lo que tenemos que hacer es confiar plenamente en la palabra de Dios. Ahora que cuando seamos tentados, la fe misma nos recuerda del fruto amargo del pecado, que es la muerte. Esto del pecado va a ocurrir en nosotros cuando nuestros sentimientos pues se hayan olvidado de este fruto amargo por la falta de fe. Cuando hablo del fruto amargo, es el fruto amargo de la muerte que produce el pecado, y que pues nuestros sentimientos se pueden olvidar de esto, pero por la falta de fe, lo cual debemos buscar que no ocurra en nuestras vidas. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Con esto terminamos esta interpretación. Bien, cuando trabajamos para el pecado, la paga que nos van a dar es muerte. Pero cuando servimos a Dios, pues no es que recibamos una paga inmediata, pero Él lo que nos da es gratuitamente un paquete de beneficios inimaginable allá en la vida eterna. Y también aquí nos da mucha paz, mucha armonía, mucha tranquilidad. Entonces la paga no es tan rotunda como es la paga del pecado, que es la muerte, pero sí nos da una vida estable y una vida armónica. En realidad, la verdadera paga, y la que es rotunda, es cuando estemos presentes delante del Señor. Entonces aquí ya está claro. Pablo contesta a la pregunta de Romanos capítulo 6, versículo 15. Como creyentes, cuando tenemos un cambio de vida, simplemente tenemos un cambio de propietario. Y ya no le pertenecemos al pecado, sino a la justicia. Ya no le pertenecemos a Satanás, sino al Señor nuestro Dios. Pero quiero dejar claro antes de terminar este sermón que los cristianos debemos luchar incluso contra el pecado ocasional, ese pecado que hablamos accidental o por ignorancia, porque debemos de dejar de trabajar ya para nuestro antiguo amo y debemos empezar a trabajar para nuestro nuevo y verdadero amo. Así que no es apropiado para nosotros trabajar en ningún momento para nuestro ex amo, y muy apropiado trabajar para nuestro nuevo amo, que es nuestro Señor Jesús. Padre, te doy gracias por permitirme interpretar este pasaje, aunque extenso y un poco complicado. Te ruego que mis hermanos estén en la capacidad de entenderlo, y te doy alabanza, Señor, y te doy muchas adoraciones y glorifico tu nombre y te bendigo, Señor, desde mi corazón, porque tú eres bueno, porque tus misericordias son nuevas para nosotros cada día y porque tu gracia es abundante e infinita para nuestras vidas. Gracias, Señor, por habernos enseñado tanto acerca de la gracia y del pecado para el creyente en este pasaje. Gracias porque así vamos a aprender a ser cada día más fieles, Señor, y a caminar contigo. Gracias por no haber perecido en la muerte, que era el fruto del pecado y de la preñez de la tentación. Gracias, Señor y amado Padre, porque ahora tenemos una nueva vida y nuestro inconsciente, Señor, ya no nos trabaja a través de la carne y a través de nuestro cerebro e influye en nuestra mente. Tú eres poderoso, Dios, para hacernos unas personas nuevas y llevar a crucificar nuestra carne junto contigo en la cruz, amado Dios. Te damos alabanza, te damos gloria, te damos honra y te damos honor. Gracias, Señor, por habernos salvado del pecado y habernos hechos ahora, Señor, siervos de la justicia. Amén y amén.